Ya. La semana pasada, bueno, estos son los resúmenes que yo les decía que tenía desde el semestre pasado, que estoy como reciclando para no tener que copiar y pegar todo lo que el mismo contenido. Pero bueno, quedamos hasta acá la semana pasada, hasta lo que eran los histogramas y ojiva, que era esa línea roja. Y lo que vieron esta semana y bueno, el viernes de la semana anterior fueron los indicadores estadísticos. Aquí están los indicadores de localización, de dispersión y de distribución, o de forma, ¿ya? Entonces, los primeros son los de localización, que son los más usados y en general donde uno se basa como para sacar conclusiones así como bien apresuradas. Que de repente igual está bien como para tener unas conclusiones eh, así como algo preliminar y luego ya después teniendo todas las herramientas van a poder sacar una conclusión real, ¿ya? De estos indicadores de localización está, lo primero son dos grupos que es de tendencia central y los cuantiles. De la tendencia central están los tres más conocidos que son la media, la mediana y la moda. Y hay que diferenciar, aquí yo hice una tabla porque hay que diferenciar las dos formas en que nos pueden dar los datos. ¿Ya? O sea, nos pueden dar los datos dispersos, que eran como estas listas con datos hacia abajo, que pueden ser millones de datos, o como datos agrupados, que pueden ser la tabla de frecuencia. ¿Ya? Entonces ahí depende qué forma nos den los datos para saber cuál ecuación o fórmula ocupar. Está el primero, el promedio o la media, en donde, bueno, el dato disperso, me imagino que saben calcularlo porque es como siempre lo hemos calculado, como cuando calculamos el promedio de notas o un promedio cualquiera, y al final se suman todos los valores de los datos y se dividen por el número total de datos. Y por otro lado está para datos agrupados, ¿ya? Para datos agrupados, había mostrado la semana pasada que estaba este factor de acá, de la tabla, que era la marca de clase. Que la marca de clase al final es un promedio entre el límite inferior y el límite superior, ¿ya? ¿Y para qué sirve la marca de clase? La marca de clase al final es el valor, digamos que uno de los valores más representativos de cada clase, porque en realidad si nosotros nos entregan una tabla de frecuencia con los datos, sin tener los datos dispersos, no vamos a saber cómo se distribuyen dentro de cada clase. De cada clase. Entonces, por ejemplo, de acá, si fuera de 0 a 10 y van a haber 30 datos, puede ser que los 30 datos estén cerca del 0 o que estén los 30 datos cerca del 9 o que estén dispersos por ahí. Entonces, como no sabemos cómo se comportan esos datos dentro de la clase, es que usamos la marca de clase, ¿ya? Que si bien el dato más representativo que nosotros podemos tener en nuestra tabla de frecuencia, no significa que está totalmente cercano al valor real. Puede ser que sí, puede ser que justamente los valores dan en promedio, o sea, si tuviéramos los datos dispersos y calculáramos el promedio de los datos que están incluidos en esa clase y dan justamente el valor de la marca de clase, eso sería como una coincidencia, ¿ya? Pero no siempre va a ser así, porque como les decía, pueden haber casos en que todos los datos estén cercanos al límite inferior o todos estén acercados al límite superior, ¿ya? Entonces, es donde más nos podemos fiar, pero no podemos asegurar que ese vaya a ser el correcto. Por otro lado está la mediana, que la mediana, bueno, aquí les puse como una forma más difícil de entenderla, que en realidad la mediana es el valor que está en el medio. Si tenemos los datos dispersos, es fácil identificar cuál es el del medio, porque por ejemplo, si tenemos 10 datos, va a ser el valor que está entre medio del el valor 5 y el valor en la posición 6, el promedio de eso. Y si tenemos 9 datos, van a haber 4 para arriba, 4 para abajo, y el del medio va a ser el quinto, que va a ser justamente la mediana.
¿ya? Pero claro, esta forma es más difícil, pero es en general, que es, esta parte de acá es cuando tenemos una cantidad de datos impares, ¿ya? Porque, por ejemplo, si tenemos 9 datos, n sería 9, 9 más uno sería 10, partido en 2, 5. Entonces, justamente la posición o sea, el valor de la posición 5. Y es justamente lo que yo les decía recién. El 5 era el central. En el caso de que fuera número par, sería distinto, porque como yo les decía en el ejemplo que eran 10 datos, íbamos a tener que tomar la posición 5, que es esta parte de acá, perdón, esta parte de acá, y la posición 6, que era esta parte de acá. ¿Ya? O a ver, no, perdón, al revés. Este es el 5, si es que si fuera 10, 10 partido en 2, 5, y 10 partido en 2 más 1, 6. Entonces esta es la parte de arriba, el valor superior. Y entonces se saca con el promedio, ¿ya? Y así se puede saber la mediana, cuando son números pares de datos. Eh, y Una por duda. otro lado tenemos, disculpen, ¿alguien me habló? Sí, yo, una duda. ¿La X qué significa? ¿O La por qué X es? es posición. ¿Qué pasa? Que si nosotros tenemos eh, así como cualquier dato acá, así, espérame, déjame, ahí, y aquí abajo, al lado le ponemos la posición, que este es el valor 1, el valor 2, 3, 4, y así. Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos, claro, 6 datos. Y como es par, tendríamos que la mediana estaría en la posición 3,5, que es justamente el medio de esto. Entonces sacamos un promedio de esto. Esto yo le saqué valores al azar. En realidad esto hay que ordenarlo y todo. Hay que ordenarlo de menor a mayor. ¿Ya? Pero esa es la idea, que el X es la posición del valor. No sé si te quedó claro. Sí, sí, gracias. Ya, súper. Em, y por otro lado, cuando es datos agrupados, ahí es ya un poco más complejo. Bueno, la verdad es que es bastante más complejo. Hay que tener en cuenta esta fórmula porque pese a que están ocupando Excel ahora harto, igual les pueden preguntar algo que aplique directamente esta fórmula. ¿Ya? La mediana se calcula como eh, el límite inferior de la clase donde se encuentra la mediana, ¿ya? Al tiro le voy a explicar cómo es eso de identificar la mediana, más la amplitud de cada clase partido por la frecuencia de esa misma clase donde está la mediana, y todo eso se multiplica por n, la cantidad de datos totales, partido en 2, menos la frecuencia absoluta acumulada de la clase anterior. ¿Ya? A ver. Les voy a buscar el ejemplo de la clase anterior. Eh, Aquí. Están viendo el Excel, ¿cierto? De esta de la IONTIA 2. Sí, sí se ve. Sí, vale. Ya, entonces pasa que nosotros para buscar la mediana, según este método, tenemos que identificar, o sea, buscar fijarnos en la frecuencia relativa acumulada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tenemos que identificar la clase en donde se supera el 50%, donde recién se supera, ¿vale? Aquí no alcanzó porque quedó en 20, pero aquí, por ejemplo, llegó a 60. O sea que la mediana tiene que estar acá, ¿ya? Eso es lo que tenemos que identificar. Entonces marcamos esta de acá. Y sucede que nosotros nos piden el límite inferior de la clase, que sería este de acá. Nos piden la frecuencia absoluta de esa misma clase, que también es esa de acá.
y nos piden la frecuencia absoluta acumulada de la clase anterior, que sería esa. ¿Ya? Esos son los tres datos que tenemos que ocupar, aparte de la amplitud, que la amplitud la podemos calcular desde antes. ¿Ya? Pero esa es la idea, siempre identificando dónde se supera el 50%, que por ejemplo aquí sería en esta de acá. ¿Ya? Y no sé si aquí había otra. Aquí había otra tabla de frecuencia que el 50% se supera aquí recién, en la clase 3. Entonces, ahí eso es lo que tenemos que ir identificando. A ver, voy a volver entonces al PDF. No sé si tienen alguna duda ahí. Eso es medio complejo, así que si que tienen alguna duda, me preguntan. Ya. En respecto a la moda, bueno, en datos dispersos es fácil verlo, es el dato que más se repite. Y en datos agrupados en realidad no tiene relevancia. Hay una ecuación. Existe una ecuación que calcula eso, que es aún más rara que la de la mediana, pero en realidad no se utiliza, como que no tiene sentido calcularla porque si ustedes se fijan, en datos agrupados no sabes dónde están los datos, no sabes cuáles son. Entonces ese cálculo de la mediana es totalmente estimativo y puede ser hasta irreal. Entonces en realidad no tiene mucha importancia ya. Em, por otro lado están los cuantiles, la otra sección de los indicadores de localización. Aquí le marqué esto porque el profe ahora utilizó n partido o sea, sí, n partido en 100, que j es el valor del percentil que estamos buscando, ¿ya? Aquí si le piden el percentil 30, esa j sería 30 y n sería el valor de la cantidad de datos de que le entrega. Y el x es la posición, pues, como ya le había dicho a Benjamín. Em, pero claro, antes se ocupaba n más 1, que en realidad la diferencia entre uno y otro sí tiene una diferencia en valor, obviamente, pero puede ser utilizada cualquiera de las dos. Porque después si ustedes se fijan en Excel, cuando ustedes ponen percentil o ponen cuartil, le aparecen diferentes opciones, que es como eh, percentil incluido y excluido, algo así, y el percentil normal. Esas son como las tres opciones. Y esas son las diferencias, que uno es el n más 1 y el otro es solamente n partido en 100. ¿Ya? Pero bueno, como el profe utilizó el n partido en 100, esto no lo consideran y solamente usan j por n partido en 100. ¿Ya? No se compliquen con eso. Eso es para datos dispersos. Y luego para datos agrupados, si se fijan, es exactamente la misma ecuación que acá. Pero la diferencia está en que ahora no es n partido en 2, sino que es esto de acá. El n se conserva, pero aquí, como nosotros estamos pidiendo percentil, esto en vez de ser, esto es partido en 2 porque es la mediana está justo en el centro. Entonces por eso es un medio. Pero cuando es percentil, es el valor del percentil que estamos buscando partido en 100. ¿Ya? Entonces el percentil 40, 40 partido en 100. Eso es lo que estamos buscando, o sea, eso es lo que quiere decir al final esta parte de acá. ¿Ya? Y el resto es exactamente lo mismo. Y esto se reemplaza igual, pues, o sea, si nosotros, voy a volver de nuevo al Excel. Si nosotros estamos buscando, por ejemplo, el percentil 85 en esta, tenemos que buscar dónde se supere el 85% en esta parte, ¿ya? Entonces, como el 85% se supera acá, este va a ser la clase que debemos considerar. Entonces, aquí es donde vamos a buscar el límite inferior de la frecuencia absoluta y tenemos que buscar la frecuencia absoluta acumulada de la anterior a esta, que sería ese 5 de ahí. ¿Ya? Pero la idea es la misma. Al final de la ayudantía vamos a ver un ejercicio con eso, así que ojalá que les quede ahí más claro. Y cualquier cosa me preguntan.
Bueno, aquí está el resumen de la ayudantía 2, porque ya pasamos a la siguiente. Esto es lo mismo. Luego está, bueno, estos son los índices de localización. Y por el otro lado están los de dispersión, ¿ya? Que son, al final nos indican qué tan alejados están los valores, los datos, de nuestro promedio, ¿ya? Porque claro, el promedio es una de las tantas aproximaciones que podemos hacer, pero en realidad no significa que todos los datos son iguales al promedio. Entonces, estos datos, índices de dispersión, nos muestran de otra manera cómo analizar nuestros set de datos, ¿ya? El primero está el rango intercuartil, que este después va a ser súper útil para ver lo de los datos anómalos, que ya lo vamos a ver, creo, la próxima semana. Y está, esto se calcula como el percentil 75 menos el percentil 25, que es igual que el cuartil 3 menos el cuartil 1. ¿Ya? Otro índice de dispersión es la varianza, que, bueno, aquí estos son para datos dispersos. La varianza al final es justamente es un valor de qué tan alejados están los datos respecto al promedio. Por eso es que se suma el valor del dato menos el promedio, y esto al cuadrado, porque pueden haber diferencias negativas o diferencias positivas. Entonces, para que no se anulen esas diferencias, se pone al cuadrado. Y aquí la única diferencia entre ambas estas son n-1 y n. Cuando es muestra es n-1, y cuando es población es n. ¿Ya? No sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasaba que cuando yo estaba dando el ramo, me confundía mucho cuál era n-1 y cuál era n. Siempre ¿cómo se llama? Me equivocaba y los ponía al revés. Lo que pueden pensar es que en población significa que van a haber muchos datos. Imagínense 1.000.000 de datos, ¿ya? Entonces n va a ser 1.000.000. Y si ustedes a 1.000.000 le restan 1, le va a quedar 999.999, que es exactamente lo mismo. O sea, dividir entre esos dos valores va a dar casi el mismo valor. Entonces, por eso yo decía, ya, en población, entonces es solamente n porque da igual, aunque se le reste a 1. Pero en muestra, en cambio, tenemos muestras que de repente son 10 datos. Entonces, con 10 datos, sí se nota diferencia. Entre dividir por 10 y dividir por 9, sí se va a observar diferencia, y es ahí donde yo me acordaba que era n-1, ¿vale? Y aquí la anoté por datos agrupados, que bueno, no creo que se entienda mucho, pero se me fue a añadirlo, me acordé recién, que es que como no tenemos el valor del dato, tenemos solamente este valor representativo que yo les decía, que era la marca de clase. Entonces al final lo único que cambia es que aquí se pone marca de clase, todo esto elevado a 2, también menos el promedio, pero afuera se le multiplica por el FI, ¿ya? Y esto también va dividido en n-1 si es que es muestra, y en n si es que es población. Y luego la desviación estándar, que bueno, es la raíz de la varianza. Esperamos un poquito. Sí. Y ahora sí, que mi gato me estaba rompiendo todo. Eh, ya. Y la última que falta, que no lo puse aquí, que la verdad es que es bastante simple, es el rango. Más allá que el rango intercuartil, es el rango, que es solamente la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. ¿Ya? Y algo que se me olvidó decir es que, bueno, el rango intercuartil, a diferencia del rango, es súper importante porque esto representa el 50% de los datos, ¿vale?
Y justamente estos 50% son como de los más importantes, los más representativos. Y después ya lo vamos a ver, eh, bueno, en un diagrama que va a ser la próxima semana, que es este, de caja bigote, que se llama el box plot. Y ahí justamente representa que esta parte de aquí es el 50% más importante de nuestros datos. Ya, pero hasta ahí lo vamos a dejar por mientras. Y esto sería como el resumen. Si tienen alguna duda, me preguntan nomás. Ya. Entonces, en la ayudantía 3, la primera pregunta es una serie de verdadero y falso que tienen que ver con este problema, ¿ya? Sobre los indicadores de localización y de dispersión. Dice, el equipo descrito en la figura 1 es un mezclador que tiene la función de colectar todo el real ácido de un proceso de limpieza de gases y neutralizarlo agregando una cantidad adecuada de hidróxido de sodio. Se tiene la sospecha de que el control encargado de mantener el pH neutro presenta un mal funcionamiento, por lo que se decidió tomar un grupo de muestras a la salida del mezclador y medirle su pH. Los datos obtenidos fueron los siguientes. Ahí están los datos. Y a partir de los datos responde a las siguientes afirmaciones con verdadero o falso. ¿Ya? Si ustedes ven aquí, las preguntas solamente nos dicen que cierto número, si es que es una medida de dispersión o es una medida de tendencia central. Entonces, aquí tenemos los datos, las preguntas. Y ahora, de tendencia central, según lo que vimos recién en el resumen, ¿cuáles serían? Si me pueden decir. ¿Cuáles serían los indicadores de tendencia central? La media, ¿Ya? la moda y la mediana. ¿Y los cuantiles, no? Como cuartil, percentil. ¿Eso? Sí, pregunto, ¿sí o no? Los cuantiles no pertenecen a tendencia central, ¿vale? Eso es lo que quería que respondiera. Que en realidad solamente están estos tres como indicadores de tendencia central. Y de dispersión, si alguien más me puede decir cuáles son las de dispersión. El rango, Ya, el rango intercuartil, em, la varianza y la... Ay, se me olvidó, desviación estándar. desviación estándar, súper. Entonces, la media, bueno, aquí lo podemos calcular directamente, perdón, promedio. La moda, si se fijan, bueno, esto lo voy a ordenar para que esté más claro. Si se fijan, no hay ningún valor que se repita. Y la mediana, dato de dispersión. Y luego lo de dispersión, el rango, bueno, va a ser el valor máximo menos el valor mínimo. Para el IQR, ¿qué necesitábamos? Los percentiles 75 y 25. Percentiles 75 25. Bien, gracias Benja. Entonces, aquí están, como yo lo decía, están estos percentiles. El exclusivo, inclusive, y el percentil, normal. En cuartil, lo mismo. Aquí pueden usar cualquiera.
O sea, el profe estaba usando en realidad este de acá, el cuartil solo, pero en realidad daría igual cuál usarán. Pero lo mejor es que se adecúen a lo que está haciendo el profe por ahora para que no tengan problemas. Entonces sería seleccionar la matriz y en cuartil ahí mismo le indica. Uno para el primer cuartil, percentil 25 y así, 50, 75. Entonces el 3. Y aquí igual, cuartil, la misma matriz y el 1. Entonces así podemos calcular el IQR, que sería el percentil 75 menos el 25. Y luego la varianza sería varianza poblacional o muestral, según ustedes. Muestral. ¿Qué? ¿Por qué sería muestral? Son pocos datos. Porque de hecho en el mismo enunciado nos dicen de que dicen que toman una muestra de los datos. A ver, dice, por lo que se decidió tomar un grupo de muestras a la salida del mezclador. ¿Ya? Porque de repente igual pueden haber muestras que son como de 1000 datos, que porque, no sé, imagínate que toman datos cada 2 segundos. En un día y he tenido 1 millón o sea, mucho datos. Entonces, igual puedes tomar una muestra de eso que será un 10% y igual van a ser hartos números, ¿ya? Pero bueno, en general en estos ejercicios se les van a dar explícitamente que es una muestra, o si son pocos ya pueden decir de una que es una muestra. Entonces la varianza, la S es de muestral y seleccionamos los datos. Porque si se fijaron varianza estaba en P y estaba en S. Y bueno, ahí mismo les dice población total o muestra. Pero para desviación están esas dos. Ahí en vez de ser S le dicen M. Entonces M sería para una muestra. Y seleccionan todos los datos. Bueno, es exactamente lo mismo que sacar la raíz al 5 de acá arriba. ¿Ya? Ahí tendríamos todos nuestros datos. Podríamos ver si es que estas son verdaderas o falsas. El 2,21 no está en ningún dato de dispersión. El 4,9 tampoco. El 2,35 corresponde a la desviación estándar. El 5,52 corresponde a la varianza. El 4,16 a la mediana. Y el 3,98 a la media. ¿Vale? Vale, entonces ese sería el ejercicio 1. Ahí sí. Y luego el ejercicio 2 es algo bastante similar. Le piden tabla de frecuencia e índice de localización. La temperatura de descarga de efluentes de industrias corresponde a un importante factor que influye en el ecosistema del cuerpo de agua de donde se descarga, río o mar mediante emisarios submarinos. En la planta donde usted se desempeña como encargado de la planta de depuración, se ha implementado un sistema de monitoreo que consiste en tomar una medida de temperatura del efluente a las 12:30 horas del día, todos los días. La tabla 1 resume la información de los últimos 15 días. Nos da la tabla y nos dice sobre calcular la media, la mediana, qué puede indicar sobre su diferencia, obtener la varianza muestral y la desviación estándar muestral, y determinar cada uno de los cuartiles.
considerando el cuartil 0 como el mínimo y el cuartil 4 como el máximo de los datos. Y luego nos preguntan sobre si la estrategia de muestreo adecuada, si es la estrategia de muestreo adecuada, si se desea evaluar de manera representativa el desempeño del sistema de acondicionamiento térmico, ¿vale? Vamos a hacer esto, la verdad es que bastante rápido porque esto es más de lo mismo, a lo más podemos concluir algo aquí, pero esto es todo más de lo mismo. Para pasar al ejercicio el tercer ejercicio que les preparé ahora, que en realidad es un ejercicio que han puesto en controles y a mí me lo pusieron en certamen. Y depende, bueno, ahí lo les voy a explicar después cuando lleguemos al ejercicio. Bueno, la media de los datos, la mediana. Si se fijan, son bastante cercanos. Y ya cuando vean los indicadores de dispersión o de forma, bueno, que imagino que lo vieron hoy día, cuando hablan de que los datos tienen un comportamiento normal, es cuando tienen esa campana como la campana de Gauss, eh, que ahí se cumple que la media, la mediana y la moda son, son similares. ¿Ya? No son iguales porque eso es como casi imposible, pero son bastante parecidas. Y en este caso se cumple, son bastante cercanas considerando los datos que hay acá, 52 y así. ¿Ya? Entonces está bien, se podría decir que estos datos tienen un comportamiento normal. Con respecto a la varianza, también es una muestra. Y ahí está. De aquí podemos concluir que la desviación, como igual es 2,9, eso significa que hay harta dispersión de datos. La verdad que eso igual es un problema porque lo ideal sería que estuvieran bien agrupados para poder así estimar que cualquier dato que tú vas a tomar está cerca de un rango factible, o sea, como que tú, que en realidad puedas confiar en cualquier dato que puedas tomar al azar. La ideal es que obviamente la desviación estándar sea lo más pequeña posible. Y aquí, bueno, este es el mínimo en realidad, el mínimo es aquí hay que ordenarlos. Ah, bueno, así que no lo contó. Ay. Estos valores nos afectan con el orden o desorden de los datos, pero claramente el mínimo sí. Y aquí cuartil 1. Cuartil 1. Ahí estaría. Ya. Si se fijan, por ejemplo, aquí da 50,5 porque justamente pasa que está entre medio de algún valor. Entonces sacan el promedio de esos dos valores, tal como daba en lo de la posición. En la mediana, por ejemplo, que cuando hay números pares daba entre medio de dos datos. Por eso pasa esto. ¿Ya? Y bueno, lo último que nos preguntaban era sobre la estrategia de muestreo, si es que era la adecuada. ¿Ya? Y aquí pasa que, claro, la pregunta es un poco ambigua, eh, pero lo que queremos llegar con esta pregunta es de que en los datos, lo importante al tomar datos es la aleatoriedad. Ya que eso después, ya para el segundo certamen, lo van a tener más en claro que la importancia de eso. Pero aquí, por ejemplo, les dijeron que tomaban datos
todos los días a las 2:30. Entonces igual puede suceder, no es totalmente, como les digo, que no es que vaya a pasar sí o sí, pero puede que haya una tendencia a que justo a las 2:30 o entre esa hora haya un aumento de la temperatura o justo una baja de temperatura, quién sabe. Entonces lo ideal sería que se tomaran más datos y que fueran aleatorios en las horas, porque así no habría ningún comportamiento que podría decir, ah, ya, es porque pasó esto o porque pasó esto otro, sino que se tomaron datos en cualquier momento. Eso es lo ideal. Entonces, eso es lo que habría que mejorar en el sistema de muestreo. ¿Ya? No sé si tienen alguna duda. Si no, no sé si era esta. Ah, sí, esta es. Ya, esta es una ayudantía que la hicimos como hace 2 semestres, no sé si el semestre pasado o el del año anterior. Donde esta es la pregunta. Ya. Dice, complete la tabla de frecuencias considerando que el tercer cuartil corresponde a 49,3. Una tabla de frecuencia, que faltan datos y que debiésemos saber cómo completarla. ¿Ya? En mi certamen, como yo les decía, esto es lo que cambiaba. Aquí, la verdad es que aquí te dicen bastante claro, el tercer cuartil corresponde a 49,3. O sea, ahí ya tenéis como un dato que tenéis que sacar algo de ahí. Pero en mi certamen era más complejo porque te decían, considere que la tabla que los datos tienen distribución normal. Entonces tenías que, aparte de manejarte los conceptos de la tabla de frecuencia, tenías que saber que un comportamiento normal significa moda, mediana y media iguales, ¿vale? O muy parecidos, pero para el efecto de esta pregunta, iguales, ¿ya? Entonces aquí te puede ir variando, te puede poner la mediana, decir que el primer cuartil es tanto y así. Y aquí lo vamos a ir completando eh, para que vayan viendo cómo se resuelve. La verdad es que es muy piola porque de verdad que hasta la última parte donde tengan que usar esto, el resto igual debe de ser fácil de rellenar. Ya, lo ideal sería que me fueran ayudando a cómo rellenarlo. Lo primero, ¿qué haría acá? ¿Qué dicen que se podría hacer? Sacar la amplitud, Ya, la amplitud. Entonces sería, ¿cómo se calcularía? 40 menos 30. 40 menos 30. 10, ¿vale? Entonces, ¿qué harías con eso? Ahí el límite superior del 2 es 30 igual. 30. Y se podrían rellenar en todos los intervalos, ¿no? Se podría rellenar en realidad todo, porque ahí tenías como, de aquí va 40, 50, perdón, 50, 60, 60, 70, 70, 80, ¿cierto? Así quedaría. Luego de eso, ¿qué se le ocurre que podríamos rellenar? La marca de clase, Y ahí esa cómo se calculaba. el promedio de los límites. El promedio de los límites. Súper. Entonces, el promedio de eso tendríamos ahí. ¿Ya? Y luego, aquí se viene la parte difícil. ¿Con qué empezamos? ¿Qué se le ocurre? Mírenlo con calma y me van diciendo. Coté, Michelle, Villatray, no, lo siento si no sé decir tu nombre, Valentina, porque Jamie y Benjamín han participado. La otra gente, a ver si puede decirme qué podría hacer. Ya, miren.
A ver, el primer paso que podrían hacer, Cote, Las frecuencias, ¿cuál es? eh, las, el 2 ¿Ya está? deberían ser iguales con con el F chiquito, ¿no? Este de acá. Claro, sí. ¿Y qué más se te ocurre que podría hacer? Mm, mm, hasta ahí llegué. El final del NI debería ser 100. Claro, en este caso, como tenemos decimales, 1. Súper. ¿Qué más? Como ustedes pueden. Consideren que esto era un control. Yo un certamen. Quizá utilizar el dato que daban. Ese dejémoslo para el final. Sí, porque La n pequeña sería, o sea, la última sería igual a 0,965, ¿no? este de acá, lo que estoy Ah, diciendo, no, no, no. No, creo que me equivoqué. miren, le voy a dar una pista. Tiene que ver con eso mismo. Por ejemplo, tienen que acordarse cómo es que se calcula el NI grande, la frecuencia relativa acumulada. ¿Cómo se va calculando según el NI chico? ¿Alguien se acuerda? Eh, Se supone que es el NI, o sea, la frecuencia acumulada. em, Como bueno, la IN, cosa es que se puede hacer una regla de tres es como NI para sacar el total. eso más NI. ¿Se entiende eso así? Como estamos, tenemos esto por ejemplo aquí, y tenemos este valor de acá, 96,5%, le sumamos este de acá y nos da este, ¿cierto? Ah, sí. ¿Me cacharon eso? Entonces, ¿cómo sería este? Ese de aquí. 1 menos 0,965. Eso. Porque ahí, claro, si lo sumamos, nos va a dar este de acá. Y así. Entonces, ¿qué más podemos hacer? El 0,55 menos 0,26. Ya, 0,55 menos 0,26. Súper. ¿Qué más? Van bien. ¿No? Mira, la siguiente pista que puedo darles es que ¿cómo se calcula el NI? Ahora, Ah, podría sacar el total de datos con eso, ¿no? Usando ¿ya? la ¿Cómo? clase 3. Sería la frecuencia dividido por la NI. La frecuencia dividido por este. O sea, ya el valor total de datos, eh, N, digámosle, será frecuencia dividido ese de acá. Me da 55, yo lo tengo que redondear.
Voy a poner 0. Sería 55. Este valor de acá, ¿dónde podría ir a la tabla? Al final del FI. ¿De la FI cuál? Ay, grande. De la relativa De la... acumulada. Ajá. Ya, entonces ahora, ¿qué podemos hacer con esto? El NI minúscula es FI partido en N. Y como ya tenemos N, podemos sacar el FI. NI, ¿de cuál estaba hablando? ¿De este de acá? ¿De acá arriba? No, porque ese ya. El NI minúscula, el 0,035, ¿Ya? Ah, eh, este de acá. esa misma. ¿Y tú qué dices, Kelo? ¿Cómo se calcula? Es que el NI es el FI partido en N. Y como ya tenemos N, Ujú. sería multiplicarlo por N. Total por NI. 2, ¿cierto? Pero también lo tenemos que redondear porque las frecuencias absolutas tienen que ser sí o sí número entero. Ya. Con ese se puede sacar la frecuencia, la FI mayúscula de arriba del 55. Ya, ¿cómo? Habría que juntárselo. ¿Cómo debiese hacerlo? 55 Los dos. 55 por... menos 2. Ah, menos 2. Ya, ya. Claro. 55 menos 2. ¿Qué más? Van súper bien. El Al... 53 menos 48. Daría la frecuencia. Esa. Esa. Absoluta. Eso, súper bien. ¿Ya? Y el 0,965 se le puede restar al 0,035 y da, ¿Cómo? ¿o no? Bueno, igual se puede sacar ahora con... Claro, porque eso no se puede hacer. Porque se supone que Ah, ya. esto lo sumas con esto para darte esto. Sí, sí. Ya, pero esto ¿cómo lo puedes sacar? Tú creo que lo sacaste. Acá está. Sí. Por F grande partido 55. O sea, F y chica, el 5 dividido en 55. Ya. ¿Qué más? Se puede sacar el NI del 2, el primero. El NI minúsculo, Este de aquí, el ¿cómo? primero. Es Ya, 2 dividido en 55. vale. El de al lado sería lo mismo, ¿cierto? Y ahí, sí. ¿Me iba a decir? No eso. ¿Qué más? ¿Qué más? Cada vez queda menos. Pueden Y sumar. ¿Se pueden sumar qué? Dale, Benja. el 48 dividido por el total sería el N mayúscula, ¿no? 48 dividido por el total, sí. ¿Y ahora? ¿Qué me iba a decir, Jamie? Yo no, nada. Ah, ya. Era la Vale. Ah, vale. Que el 0,26 menos el 0,036 da el NI minúsculo. Me perdí dónde estás. Ah, esto, ¿cierto? Y eso. Cero. Ese menos Ya. Este menos. el de arriba, eso mismo. Ya. ¿Qué más? Con Que eso, con eso se puede sacar el FI minúscula. Ese de aquí. ¿Cómo? Sí. Multiplicándolo por el 55.
por esto, ¿cierto? Sí, Y ahí sumando el 2 se saca el FI mayúscula. Redondear exacto. al tiro. Redondeando. ¿Cómo? ¿Qué me dijeron? Que El sumándole FI el 9 y el mayúscula. 12, Ah, claro. Ahí, ¿cierto? y ahí sumando el 14 y el 16 se saca el siguiente. Ya. Y nos quedan estos. Aquí, esta fila, no hay cómo sacar, ¿cierto? No hay cómo sumarle nada. Y a este valor depende, o sea, este valor tampoco no hay cómo sacarlo porque no nos dicen. Y esta, por ejemplo, esta diferencia, tenemos que tener el valor de acá abajo, ¿cierto? Ujú. Entonces, la única alternativa es esta parte de que nos dicen que 49, voy a borrar todo esto, 49,3 es el tercer cuartil. Voy a verificar que eso sea lo que nos dijeron. Sí, 49,3. Ya. Entonces, aquí se pone un poquito más compleja la cosa. Porque, ¿dónde está? ¿Cuál es el tercer cuartil? ¿A qué pertenece? ¿A qué porcentaje? Al 75. Al 75%. Entonces, Sí. ¿alguien me podría decir dónde está el tercer cuartil? Así como pensando, sabiendo sabiendo que es un 75%. Que igual podría estar en ese que no tiene nada, ¿no? Sí, 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 yo igual creo eso. es que, Porque en el quinto ya ajá, está el 37%. Entonces ahí se claro, pasa. sí. O sea, como que la idea es que justamente se pase, pero eso es lo que yo quería que también concluyeran, que puede estar tanto aquí como puede estar acá, Ujú. ¿cierto? Porque si es que este valor da 80 y este da 87, es súper válido. Y vamos a tener la equivocación de que dijimos que iba a estar acá, ¿ya? Pero o sea, una forma de ver dónde está el tercer cuartil, en este caso, es que te dicen que el valor es 49,3. O sea, que pertenece al valor entre 40 y 50. ¿Ya? O sea, está aquí. Tiene que estar sí o sí aquí, porque por algo está esa clase, está entre esos dos límites. ¿Ya? No sé si entendieron eso. Me avisan. Entonces, tenemos ahí. Entonces, nos dan el valor del tercer cuartil. ¿Y qué fórmula necesitábamos? ¿Se acuerdan de la fórmula? De la ecuación de esa. Es el número total de datos dividido en 4 para el caso de los cuartiles y por la posición, o sea, por el tercero, por 3. ¿Ya? Y a 55 dividido en 4. No, pero te faltan muchas cositas más todavía en la ecuación, porque eso es para datos dispersos. Ah, ya, verdad. Entonces son datos agrupados. Sí, pues, tabla, datos agrupados. Claro, entonces con el límite inferior Claro. más la Y, no me acuerdo qué era la Y. La Y bueno, según como lo escribió el profe, pero es la amplitud. O sea, o puedes, no, lo voy a decir mejor porque en volar se confunden como en el orden de la ecuación, pero es, acá está el n, ¿ya? Como estamos buscando 3 cuartos, ponemos 3 partido en 4. Ah, ya, la Y, claro, la Y vendría siendo el 3 entonces. Ah, ya, ya. 3 cuartos de n y más, aquí hay una frecuencia absoluta acumulada del anterior, fi menos 1, así como se lo he indicado. ¿No es menos la ¿Cómo? frecuencia? Sí, sí, yo me equivoqué. Menos la frecuencia absoluta acumulada. Y esto por la amplitud partido por fi, ¿cierto?
Sí, Todo eso es. Eso sería el tercer cuartil. Entonces, nos dicen el valor del tercer cuartil, que es justamente 49,3. ¿Ya? El límite inferior, ¿cuánto sería? 40. 40. Más 3 cuartos. Tenemos que n es 55 menos la frecuencia absoluta acumulada de la clase anterior, que sería ¿cuánto? El 30. El 30. Y esto por la amplitud que dijimos que era 10 partido en FI de esa clase. Pero como no la tenemos, eso es lo que tenemos que estar buscando ahora. FI. Así va a quedar. ¿Ya? Entonces, si nosotros despejamos esto, lo más fácil es, bueno, restarle el 49,3, lo voy a dejar aquí. 49,3 menos 40 nos da 9,3, es igual todo esto de aquí. Ya, que es lo mismo que estaba arriba. Y luego simplemente para calcular el FI, el FI lo pasamos para arriba y el 9,3 lo pasamos dividiendo. O sea, se invierten. ¿Ya? Y ahí nos queda así. Entonces, para este FI, nos queda como 3 cuartos por 55 menos 30 por 10 partido 9,3. Ahí todo esto hay que redondear. Ahí, aquí me equivoqué. Me faltó un paréntesis. Ahí sí. 12. Entonces tenemos ahora el 12. ¿Ya? ¿Qué podemos hacer acá entonces? Si ya tenemos eso. Sumarle el 30. Le sumo el 30 más 12. Y ahora Podría sacar la otra frecuencia acumulada. O sea, la otra frecuencia absoluta. Restando ya que el se 48 menos 42. 48 menos 42. Tenemos el 6. Y el resto O sea, se divide por el total. La se divide frecuencia por el absoluta por total, el ¿cierto? total. Este, por ejemplo, este dividido por el total. Igual que como lo han hecho antes. Así. ¿Ya? Súper. Entonces ahí completaron la tabla. Y luego, bueno, no se lo leí, pero decía calcular la mediana, la media y la mediana. ¿Qué puede decir al respecto? ¿Ya? Entonces, para calcular la mediana, tenemos esta misma fórmula que está acá, pero pasa de que ahora hay que buscar en vez del el tercer cuartil, hay que buscar la mediana, el 50%. Estaría en esta, ¿cierto? En la clase 3. Entonces, como está en la clase 3, ponemos límite inferior, el 30, más 55 partido en 2, menos el FI mayúscula de la clase anterior, por la amplitud que era 10, partido por 16, que era la frecuencia absoluta de la misma clase, esa clase. Y tenemos la mediana. Y luego para la media, como no tenemos todos los datos, lo que hay que calcular acá al lado es marca de clase por FI.
¿ya? Y ponemos, bueno, esto. Pueden hacerlo así, y tirar todo esto por acá. Le ponen suma de todo esto y lo dividen por 55. Porque si se acuerdan, la ecuación era marca de clase por FI, o sea, la suma de toda la marca de clase por FI partido por el N, ¿ya? Y ahí nos da 40,63. Otra forma que lo pueden hacer es, por ejemplo, suma producto, que les ponen la marca de clase, la frecuencia absoluta, y esto lo dividen por 55 y debiese darle el mismo valor. Ya, porque suma producto automáticamente te multiplica las columnas, o la matriz que en realidad que selecciones. Ya. Y eso sería. Se puede comentar, en realidad sería que esto no corresponde a una distribución normal, porque no son iguales, y ya la próxima semana veríamos que como la mediana es, como la mediana es menor que la media, hay un sesgo hacia la izquierda, perdón, hacia la derecha, ¿vale? Que en realidad después vamos a ver que la da como, a ver, en el resumen lo tengo, da algo así, la gráfica, ¿ya? Esa es la idea. Y bueno, eso sería la ayudantía. No sé si tienen alguna duda, si les quedó claro, si no, lo quieran comentar, preguntar de la clase, no sé. Dejar de grabar ahora. Parte por ahora no.